RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Saludos, ¿qué tal están? En el último mes hemos asistido a las protestas de la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012. Protestas en todo el mundo, desde Indonesia a Filipinas, pasando por Nepal, Kenia, Marruecos o Madagascar. En Nepal, el detonante de las protestas a principios de septiembre fue la prohibición del uso de redes sociales en un país golpeado por décadas de desempleo y corrupción. Hubo 19 muertos, se quemó el Congreso y forzaron la dimisión del primer ministro. En Madagascar, a finales de septiembre, los continuos apagones acabaron en una revolución que ha provocado 22 muertos en una semana y la disolución del gobierno. El efecto contagio ha llegado a Marruecos. Los jóvenes piden menos mundiales, menos estadios faraónicos y más hospitales, lo que muchos medios califican de órdago a Mohamed VI. Algo se está moviendo, hay un hartazgo generacional, una falta de esperanza en muchas partes del planeta y queremos llegar al fondo del asunto. Comenzamos. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Empezamos en Marruecos. Allí vive desde hace años la periodista y profesora Beatriz Mesa, colaboradora habitual de este programa. Una de sus alumnas, por cierto, fue detenida en las revueltas de esta semana. Vamos a conectar con Marruecos, con Casablanca. Beatriz, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal? Ayer estuviste cubriendo precisamente esas protestas que dejan hasta ahora 200 detenidos, 2 fallecidos, ¿no? Pues mira, ya el número de detenciones se va conociendo que va en aumento. Ya son alrededor de las 400 personas detenidas por los disturbios que se están produciendo entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los jóvenes del movimiento Z, pero también de jóvenes que no pertenecen a ese movimiento Z y que igualmente están ocupando el espacio público para continuar con los reclamos. Ahora mismo estamos en una lucha callejera entre esa juventud y los cuerpos y fuerzas de seguridad que no están permitiendo ahora mismo que ese espacio público sea ocupado por los jóvenes que de una manera pacífica, al menos ha sido así durante los últimos 5 días, han exigido pues una mejora de la sanidad pública, una mejora de la educación pública y también han puesto en el centro de la diana la lucha contra la corrupción. Es cierto que esas protestas pacíficas que así empezaron hace más de 5 días están terminando ya en actos de vandalismo por parte de algunos jóvenes que están encolarizados por la manera también en la que los cuerpos y fuerzas de seguridad arremeten contra ellos a la hora de protestar. Con lo cual nos encontramos un movimiento Z desgraciadamente eclipsado por los actos callejeros y de vandalismo que está terminando con heridos en ambas filas, vamos a decir, entre los jóvenes que protestan y entre los agentes de las fuerzas del orden, Marta. Beatriz, vamos a ver, estamos hablando de un Marruecos que ha mejorado en muchos aspectos. En el primer trimestre de este año la economía marroquí creció casi un 5%, se ha modernizado, pero se habla de un Marruecos a 2 velocidades, ¿no? De 2 Marruecos, el de las ciudades y el rural. Los jóvenes dicen que están hartos de obras faraónicas, ahora se está preparando para ese mundial, se están construyendo un montón de estadios para el Mundial 2030, que celebra con Portugal y con España, y no hay hospitales. El detonante ha sido la muerte de unas mujeres en un hospital, precisamente cuando estaban dando a luz, ¿no? Sí, bueno, hay hospitales públicos, hay nuevos hospitales públicos que se están construyendo ahora precisamente en mitad de este proceso de transformación, como decías, económica, de aceleración absoluta económica, en donde estamos viendo grandes redes de movilidad, estaciones de trenes nuevas, trenes de alta velocidad, un boom urbanístico impresionante, un boom turístico, un boom inmobiliario, pero claro, eso no casa con las necesidades básicas. ¿Qué es una necesidad básica aquí? Que un joven cuando va a un hospital público pueda hacerse una radiografía y haya un radiólogo, ¿no? O haya un doctor que te atienda en condiciones. ¿Qué significa una sanidad de calidad? Pues que efectivamente hay una atención específica de ese paciente con una urgencia que tenga y que no pueda terminar muriendo en un pasillo de hospital, ¿no? Entonces, esto que sigue siendo un reclamo de la población desde hace muchos años, ahora se convierte en una urgencia y una prioridad porque estamos siendo testigos de esa transformación de las ciudades, de nuevas infraestructuras, de nuevos espacios. Cuando hay voluntad y ganas de hacer algo,
se hace. Hay un mundial como ventana de oportunidad. ¿Cómo es posible que esa aceleración en esas infraestructuras no esté impactando lo otro, ¿no? ¿Qué es esto que tú estás explicando? Sin duda. Hospitales de calidad y escuelas también de calidad. Y hay una responsabilidad del Estado, pero también tengo que decir algo después de 20 años en Marruecos. Hay una responsabilidad de los profesores, funcionarios públicos que no asisten a sus clases y que no asumen su responsabilidad de la docencia y son profesores fantasmas que acompañan la deficiencia de esa educación, con lo cual ahí sí que me gustaría dejar este mensaje de la doble responsabilidad. Pero eso no eclipsa lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo hay una juventud conectada con la tecnología globalizada, también una juventud instruida en ciencias sociales en general, entiende muy bien cuál es el eje del mal y del bien. Y en este sentido protesta con toda la conciencia política, Marta, y esto es muy interesante. Precisamente de eso te quería comentar ya el último asunto, ¿no? Hablamos de una población joven que se siente sin futuro, ¿no? El desempleo juvenil de 15 a 24 años en Marruecos se sitúa por encima del 40%, incluso entre aquellos que tienen titulaciones universitarias. Decía en la introducción, Beatriz, que eres profesora y que una de tus alumnas ha sido detenida en estas protestas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo está ella? No, ella está bien, ella es una chica valiente y realmente ella estaba en la protesta, pero no ejercía ningún rol determinado y aun con todo pues se la llevaron y tuvo que pagar una multa de 300 euros. Eso es mucho en Marruecos, ¿eh? Eso es mucho, sí, Sí, es mucho, 300 euros efectivamente para un joven. En este caso ella tiene recursos, pero hay muchos jóvenes que no tienen recursos para asumir esas multas se entienden para reprimir una vez más la continuidad de estas protestas sociales. Y ahí hay una ruptura entre la calle, entre el pueblo y el Ministerio del Interior. Porque claro, no hay que confundir. El Estado son muchos componentes, ¿de acuerdo, Marta? Pero desde luego que la intención es de acabar y aplastar rápidamente estas protestas para que no continúen, cuando tendrían que abrir un proceso de diálogo, evidentemente, con esa sociedad civil joven. Beatriz Mesa, gracias por atendernos y ser nuestra corresponsal en Marruecos para Tablero Global. Gracias. Gracias a ti, Marta, por esta ventana de oportunidad. Un abrazo a todos. Para hablar de este tema tan interesante, hoy me acompaña Nur Amar, activista marroquí feminista, que me ha recomendado este temazo. Hola, Nur, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué dice esta canción? Gracias. Pues esta canción es una canción de los ultra del Hércules, de un equipo de fútbol. Y aparte es muy curioso y me da mucha ternura esta canción porque tiene muchas palabras en español. Y también habla, ¿no?, de esta juventud que se acaba yendo. Que se acaba yendo y que lamenta tener que irse, ¿no? Que tiene que emigrar forzada, que ¿no? Tiene que emigrar forzosamente, efectivamente. Y entonces la canción habla de esto, ¿no? Habla de todas esas madres que se quedan con el corazón roto cuando sus hijos se tienen que ir. Y de todos esos hijos que no les queda otra que irse, pero también de todos los que llegan, pero de los que no llegan también, ¿no? Es bonita la letra, ¿eh? La letra es muy bonita, es muy emocionante y de hecho se canta muy en masa y es muy loco porque cuando vemos los estadios de fútbol en Marruecos y cuando vemos cómo se moviliza la gente, cantan. Vamos a escucharla un poquito más. Junto a Nur Amar, activista marroquí feminista, esta mesa la completa José María Blanco, director de Prosegur Research, experto en temas de seguridad global. José María, bienvenido. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, que sepáis que vosotros dos sois los culpables de que hoy estemos hablando de este tema, porque nos conocemos, durante toda la semana estamos conectados y me habéis dicho, Marta, Tablero Global esta semana tiene que tratar el tema de la generación Z, qué está pasando en el mundo. Repetimos, en Marruecos habla de efecto contagio, a principios de septiembre hablábamos de Nepal. Vamos a repasar un poco porque también en Madagascar, también en Perú, en Indonesia, en fin, esto está pasando en el mundo. Podemos decir, José María, que hay un denominador común en todos los casos, algo que prende la mecha, pero detrás hay desigualdades, desempleo, hartazgo ante la corrupción, falta de reformas que hagan a una generación que se ve obligada a emigrar muchas veces, ¿no?
Es un temazo muy, muy complejo, ¿no? No sabemos muy bien decir si estamos en un nuevo ciclo o es lo de siempre, a lo que estamos poniendo también nuevas etiquetas, ¿no? Hay una enorme diversidad. Cuando hablamos de generación Z, si cogemos un periodo amplio, 1995, 2010, son muchos años y el mundo es muy amplio, hay muchísimas diferencias y muchísimos impactos locales. Cuesta encontrar quizás esa parte común, ¿no? Esa parte común yo creo que es la sensación y los sentimientos que unen a esta generación en esa creencia de que son los que más están perdiendo en esta situación continua de crisis que venimos padeciendo y que cierto ascensor social que estaba funcionando, cierto avance hacia clases medias que se estaba produciendo, no solamente se ha parado, sino que decae. Nur, ¿qué está pasando en concreto en tu país? Porque tú estás muy cerca de esas protestas, incluso, vamos a decir, recolectando dinero para pagar algunas de las fianzas de gente detenida, ¿no? Bueno, yo soy parte de esa generación Z, soy de los primeros años de la generación Z. Yo nací en el 98 en Tánger, una ciudad del norte en la que ahora mismo hay bastantes manifestaciones. Lo que está pasando yo creo que es algo que se llevaba gestando en la sociedad marroquí desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos, también lo que yo pienso es que la generación Z solo está recogiendo un hartazgo bastante generacional, pero muy extendido en la sociedad. Sí que creo que es una generación que tiene menos miedo. Y es una generación que tiene menos miedo porque es una generación que tiene menos que perder. Porque esta situación de incertidumbre y de crisis permanente genera esa sensación, genera la sensación de que ante tantísima inseguridad, ante tantísima incertidumbre, ¿no? En todo, en la vivienda, en el acceso a los derechos sociales, en la posibilidad de un futuro, ante la amenaza permanente de conflictos bélicos de escala internacional, ¿no? ¿Qué hay que perder? Bueno, pues para mucha gente muy poco, ¿no? Y todo por ganar, que también eso es muy poderoso. Yo creo que hemos salido del ostracismo de los años 80 y 90 de Marruecos, en los que el silencio y la represión tuvieron un impacto grandísimo en la psique social también. Somos generaciones que han crecido con la advertencia de que no hay que hablar de determinadas cosas y somos generaciones que aún así han visto que en verdad la libertad se ejerce, o sea, se gana ejerciéndola, ¿no? Y hemos aprendido, yo creo, que a ejercerla desde ese lugar. Obviamente, como estaba comentando antes Beatriz, pues esto se suma, aparte del descontento por la falta de infraestructuras sociales, que hay todo un tejido social absolutamente abandonado, ¿no? Que son estos chavales que de repente están diciendo que son problemáticos para la sociedad. Enseguida volvemos a Marruecos, pero es que esto está pasando en más partes del mundo, ¿eh? Vamos a empezar por el principio, si os parece, en Nepal, principios de septiembre. Nepal es un país, para que se haga la gente la idea, pues de los más corruptos de Asia. Tiene una inflación, por ejemplo, Katmandú, que hace la vida prácticamente imposible, y esa corrupción sistemática que decíamos, y dependen muchos de los habitantes del dinero que mandan los expatriados del exterior. Todo esto hace que a principios de septiembre, más un caldo de cultivo, de juventud, de falta de futuro, de desempleo, etcétera, etcétera, estalle una revuelta que ha llevado a quemar el Parlamento, a 2 decenas de fallecidos, a que dimita el primer ministro, y todo esto impulsado por la generación Z. ¿Qué ha pasado en Nepal? Bueno, pues una explosión de hartazgo que tiene un detonante puntual, que fue toda la prohibición de, creo que 28 plataformas y redes sociales. Es cierto que vivimos en un mundo en el que tenemos muchísimas mechas, muchísimo combustible, gasolina y muchísimas cerillas y también muchos pirómanos. Lo difícil es saber cuándo todo esto va a estallar y por qué va a estallar, ¿no? En este caso, ese fue el detonante. La acción y en todos los procesos tradicionales de escalada de violencia pues se produce, ¿no?, frente a una represión, un aumento de violencia. Los hechos fueron muy, muy, muy violentos, tremendamente violentos. Y las lecciones que se pueden extraer de ahí, ¿no? Cómo ese vector digital prende de una manera instantánea, cómo la tecnología juega un papel importante a la hora de cómo se comunican a día de hoy los jóvenes, utilizando plataformas como Discord, que es muy vinculada a gaming y cuestiones de este tipo, la capacidad que hay de operar de manera muy descentralizada, cómo se crean luego símbolos. De eso vamos a hablar luego porque es muy interesante, pero desde luego podemos decir que hay un efecto contagio, Nur. La casuística en cada país es una.
Yo veo rasgos comunes por lo que estáis diciendo, pero sí se habla de un efecto contagio, que de Nepal se pasó a Indonesia, Madagascar también ahora a finales de septiembre, hartazgo, en este caso por los apagones. José María, tú hablas siempre de un tipping point, un momento crítico, punto de inflexión. ¿Hay algo? En Marruecos ha sido la muerte de estas mujeres. ¿Hay algo que desencadena? Pero hay un caldo de cultivo. Sí. Y hay un efecto contagio. Absolutamente. De hecho, en Marruecos ha sido Nepal. Concretamente, de hecho, antes de las protestas, empezaron a ver vídeos, a circular vídeos en los que pues se quedaba claro que estaban inspirados mucho por lo que estaba sucediendo en Nepal, y entonces se hacía como como que se hacía un llamamiento a la generación Z también a movilizarse dentro de Marruecos a través de los vídeos que estábamos viendo de Nepal. ¿Qué decían? ¿Qué se decía? ¿Tú que sabes árabe? ¿Qué se decían esos grupos de WhatsApp? Pues que nosotros también tenemos una generación Z increíblemente revolucionaria y capaz de transformar las instituciones. O sea, yo creo que esto trata mucho de recuperar el poder que durante muchísimo tiempo se ha constatado y se ha querido pensar que lo ostentaban y lo tenían otros, ¿no? Y de repente recuperarlo a través también del discurso de las redes sociales que empieza en Nepal diciendo no nos vais a capar las redes sociales, no. O sea, no vais a hacer esto porque si hacéis esto estaréis tocando el trasfondo de todo. Por eso mismo ningún país más se atreverá a capar las redes sociales, porque hemos visto el impacto que tiene capar las redes sociales. O sea, hay un efecto contagio desde la perspectiva de la juventud y la generación Z, pero también desde cómo el poder y de cómo los gobiernos van a empezar a vincularse con los movimientos también. Claro, en redes sociales lo decías, en Nepal fue el detonante, pero en Madagascar están hartos los jóvenes de los apagones, que entre otras cosas les impide cargar esos móviles. O esa manera de comunicarse para las redes sociales. Hablabas antes de símbolos. Estamos viendo unos símbolos. Atención a esto, porque es súper interesante. Pues sí, efectivamente, ¿no? Estas escaladas o efecto contagio que estábamos comentando ahora, ¿no? O efecto espejo, imitación, bueno, en parte se está viendo en la utilización de algunos símbolos populares en el que millones de jóvenes se pueden sentir identificados, ¿no? Podría ser en este caso la bandera del manga One Piece, que empezó a aparecer ya este verano, ha circulado también en Nepal, se ha visto en Francia en estas últimas manifestaciones, que son una continuidad de mucha parte de esta sociedad que tiene Francia. ¿Y qué quiere decir estos símbolos? Porque vemos esa bandera de One Piece del manga que seguro la tienen en la cabeza en muchos países. ¿Y esto qué significa? ¿Que no estamos solos? Sí, no, y además el propio símbolo, ¿no? One Piece al final es un pirata pues que lucha contra la esclavitud, contra la xenofobia, con un montón de causas diferentes. No es más quizá que a lo mejor trasladar también al presente otros símbolos que en otros tiempos han funcionado. Más hace unos años, una década o 2 décadas, pues era V de Vendetta, ¿no? Quizás el símbolo que utilizábamos en la máscara de Guy Fawkes. Por ejemplo, en Marruecos, ¿qué símbolos se están utilizando ahora mismo? Es muy curioso porque el hashtag que se ha usado, pero el hashtag que se ha usado es Gen Z, que fue el hashtag que también se usó en Nepal, pero a Gen Z se le ha añadido el número 212. ¿Vosotros sabéis qué simboliza el número 212? No. Vale, el número 212 es el prefijo de Marruecos. Es como si pusiésemos Gen Z 34. Gen Z 34 es el Gen Z de la generación ahora española. Ahora que lo dices, sí, el teléfono de Beatriz es más 212. Claro, más 212. 212 es el prefijo, pero es que ese 212 simboliza mucho. Porque yo cuando llego a España en el año 2016 y las llamadas de WhatsApp no funcionan y la gente empieza a llamar, o sea, y hay que llamar a Marruecos, o llamabas por Marruecos a través de saldo normal del móvil, que eso era carísimo y una absoluta barbaridad, o por otro lado tienes que irte a un locutorio y como buena estudiante yo recuerdo ir a un locutorio y marcar ese 00212 para poder llamar de vuelta a Marruecos. El simbolismo también del 212 es el simbolismo de la llamada de vuelta a casa, ¿no? Para mí es todo ese gesto común a todos los marroquíes dentro y fuera del país, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues el prefijo de tu país te representa mucho. Me encanta esto de los símbolos. ¿Qué consecuencias pueden tener estas manifestaciones? ¿Pueden quedar en una semana, en que finalmente rectifiquen algunas medidas para acallar voces? Pero los problemas de fondo siguen, ¿no? Hay gente que dice que, por ejemplo, en el caso de Marruecos, que hay un órdago contra el rey Mohamed VI. En otros países hemos visto cómo han caído gobiernos, ha habido dimisiones.
Y la respuesta también está siendo dura, de represión. ¿Cómo veis? ¿Qué consecuencias políticas? ¿Hasta dónde puede llegar todo esto? Pues es muy difícil poder valorar hasta dónde se va a llegar, además en cada país y concretamente en cada situación, ¿no? Viendo las motivaciones posteriores. Si acudimos un poquito hacia el pasado, vemos, o nos acordamos de la mal llamada primavera árabe, ¿no? Ahora algunos han empezado a llamar primavera asiática, aunque creemos que esto ya se ha desbordado. Y vimos cómo cayeron sucesivamente gobiernos: Túnez, Gaddafi ejecutado, salida también del presidente de Egipto. Guerra civil en Siria, etcétera, ¿no? Conflicto civil en Siria. Pero en Siria, por ejemplo, paró esa situación de caída de gobiernos. Es decir, los gobiernos también van viendo la situación, van intentando adaptar sus acciones en función de las herramientas que tengan, del grado de democracia que tenga ese país o de lo que quede. ¿Cómo pueden ser cómo están siendo las represiones? ¿Qué está pasando desde dentro de Marruecos? Las represiones están siendo durísimas y las represiones encima están intentando, desde la prensa pública está cubriendo esto desde un punto de vista esperpéntico, porque no han cubierto prácticamente las protestas, pero es que encima luego cada vez que ha habido un incidente vinculado a jóvenes que han cometido algún tipo de altercado, han sido los primeros en hablar de la inseguridad que estos jóvenes estaban generando. Y a mí me parece muy importante decir que esos jóvenes generando altercados no vienen de la nada, no son extraterrestres, son también producto de lo que el país y la violencia del país ha hecho con ellos. O sea, no hay niños que nacen y que de repente violentan llegado un momento, ¿no? O sea, forman parte de un tejido social que les abandona, que les niega y que los invisibiliza. Y la única forma muchas veces que han tenido de ubicarse en el debate ha sido a través de lo violento, ¿no? Fíjate que en Marruecos, que les encanta el fútbol, la verdad es que son súper futboleros, les encanta la Liga Española. Diciendo que no quiere, a mí todavía me choca. A mí eso me choca muchísimo, que digan que no quieren un mundial. Me refiero, también estamos viendo crece la economía marroquí por la construcción, entre otras cosas, debido a ese mundial. Se están construyendo unos estadios, esto va a ser también, el fútbol es el deporte rey en Marruecos y encima es un muy buen escaparate. Y que los jóvenes estén diciendo lo que están diciendo, a mí me sorprende. Pero porque yo creo que los jóvenes se han dado cuenta de que el fútbol es un poco el opio del pueblo a muchos niveles, ¿no? Y están diciendo, bueno, mucho fútbol, mucho estadio, pero ¿dónde está lo importante? Porque todos estos jóvenes tienen madres y padres que no pueden llegar a un hospital y ser atendidos dignamente cuando ellos lo necesitan, como lo necesitan. Vemos que gente muere porque no puede hacer frente a determinados tratamientos. O sea, estamos viendo cómo generaciones de gente que ha estudiado no logra encontrar un trabajo decente. Entonces, de lo que se están dando cuenta es de también el uso de el entretenimiento para mantener distraída a un cierto número de población. Yo no sé cómo va a acabar esto. Sí que diré que la mayor parte de las protestas se habla de lo necesario que es que en estos momentos el rey Mohamed VI salga a hablar de lo que está pasando. Que de momento no lo ha hecho. Y que lo confronte. De momento no lo ha hecho, que es una cosa extrañísima, porque en el año 2011, cuando empieza después de la primavera árabe, pero después de los altercados dentro de las diferentes ciudades, sí que hubo una aparición bastante clara, luego la reforma de la Constitución, pero en estos momentos no se sabe nada. Yo no sé muy bien si es porque es una forma también de achacar la responsabilidad absoluta al gobierno, pero para eso el gobierno tendría que tener todas las competencias y las potestades que no tiene. En Marruecos no. Entonces vamos a ser como bastante honestos con esto. Y por otro lado, el gobierno se está haciendo cargo a medias, convocando gabinetes de crisis que para mucha gente se traducen en nada. Lo que tienen que salir es hablar con la gente, ¿no? Tenemos que entender que en todos estos países donde está pasando estas protestas, ¿no? El porcentaje de población joven es muy importante en la sociedad. Hablábamos, por ejemplo, en Nepal, me parece que es el 30% de la población los que representan justo este grupo poblacional de la generación Z. Claro, fíjate, según el informe del Barómetro Árabe publicado el año pasado, el 55% de los jóvenes marroquíes quiere emigrar forzadamente, porque claro, si no tienen futuro, lo digo porque esto, visto desde Europa, dices, ¿y a nosotros todo esto en qué nos puede afectar? Pues que luego vemos que llegan muchos menores no acompañados, hablamos en muchos casos de menores que llegan huyendo de esto. Vamos a entender las raíces y las causas, ¿no? Porque quieren emigrar.
Sí, bueno, pues al final yo aquí uso mucho ese concepto de local, ¿no? Lo local. Hay cuestiones que son muy globales, pero luego están moduladas por las situaciones locales. Yo tengo también 3 hijos en esta generación. Considero que son afectados también por esta situación, pero evidentemente con condiciones muy diferentes. A Egipto, a Nepal o a Perú, ¿no? Que decíamos antes. Detrás de todo esto hay una desafección enorme. Yo creo que los jóvenes ven que las instituciones actuales no solucionan los problemas del día a día, están muy despegadas o muy separadas de lo que hace falta, y además con esa percepción en algunos países en mayor medida de gerontocracia. Son personas muy mayores las que están decidiendo el mundo en un mundo en el que ellos no van a estar, por lo menos a corto plazo. ¿Algún caso que conozcas de jóvenes de tu generación, Nur, que quieran emigrar porque no les queda otra? En Marruecos, aquí al lado, ¿eh? Aquí al lado. Yo, cuando cumplí los 19 años y me encontré en mi segundo año de universidad en España, me pregunté en qué momento decidí emigrar. O sea, fue una pregunta consciente, ¿no? Como, ¿en qué momento tomas la decisión? Que en mi caso fue una decisión completamente inconsciente, porque la construcción de mi vida estaba basada en que yo me tuviese que ir, porque es la única forma para la mayor parte de la gente. Qué duro, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puede ser que haya algo predeterminado basado en tener que irse? Yo me fui de unas circunstancias bastante favorables, pero incluso en esas circunstancias bastante favorables, ¿por qué muchísimas familias siguen queriendo que sus hijos se vayan, ¿no? O sea, al final esta mentalidad de la necesidad de irse, ¿no? Para tener un futuro está reforzada por unas condiciones. Irse en una patera a jugarse la vida a ver si llegan, ¿eh? Efectivamente, y no solo eso, sino que yo llegué en avión, pero la gente que no llega bajo unas condiciones mínimas, que encima luego se tiene que enfrentar a un duelo migratorio, a unas condiciones migratorias. La mayor parte de los menores extranjeros no acompañados no vienen de un colegio español. Yo llegaba de un colegio español y ya y aún así tuve que afrontar lo que significaba emigrar, ¿no? Pero en este caso estos jóvenes llegan realmente de circunstancias bastante difíciles y se encuentran con otras mucho más complicadas también. Es importante saber esto y ojalá se resuelvan estos problemas internos en los países. Mira, yo conozco un proyecto muy bonito de españoles, de hecho lo quiero ir a visitar en Rabat, una escuela de jardinería como de formación profesional para marroquíes que quieren emigrar, que se ven obligados a emigrar en situación vulnerable y que les están dando una formación, una oportunidad para luego trabajar de jardineros, que hace falta mano de obra en Marruecos, ¿no? Pensemos un poco así, a lo mejor entendemos mejor lo que está pasando. Nos queda nada, un minuto. Me gustaría que me recomendarais un libro o una peli sobre este tema para la generación Z y para los que ya no sé ni qué generación estamos, pero para todos, para entender un poquito mejor este fenómeno. Muy bien, es complicado elegir algo, ¿no? Yo como película, aunque sea un poquito más antigua y más quizá de generación anterior, pero que todavía las causas subyacentes están ahí, ¿no? Me gusta mucho una película, creo que es brutal, francesa, la haine, se dice la haine, o el odio se traduce en español, sobre lo que, bueno, pues lo que sucede en muchos suburbios de Francia, ¿no? La considero absolutamente vigente a día de hoy. Hombre, me gustaría también una serie, ¿no? Ya que es muy propio, ¿no? Todo el boom de las series en esta generación, ¿sí? Z, ¿no? Y aunque sea un mundo muy determinado, pero dentro de una globalización, los jóvenes están mirando Euphoria. Euphoria, buenísima. Euphoria. Esa hay que verla. Nur, por tu parte. Pues a mí hay 2 películas que me han marcado muchísimo. Una es Alice Dawa, que es la vida de un chico en Casablanca que junto con otros tienen que hacer frente a la miseria más absoluta para poder sobrevivir, y todo lo que significa esa vida en la calle, y Les Chevaux de Dieu, que es Los Caballos de Dios, que es una película maravillosa que habla de cómo el abandono a los jóvenes lleva a muchos a la radicalización, y por qué los jóvenes no son a menudo estos jóvenes no son a menudo culpables de los lugares en los que acaban, sino del punto de partida que los gobiernos y los estados les dan. Me parece súper interesante, ¿eh? Nos habéis puesto deberes. Nur Amar, activista marroquí y feminista, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marita. Y cualquier novedad, ya sabes, me mandas WhatsApp y montamos otro tablero global. Estupendo, José María Blanco, director de Prosegur Research. Gracias, José María, también por tenerme. Es que me tenéis en vela, ¿eh? O sea, es que cualquier cosita, ya sabes, gracias, me escribes. Gracias.
Bueno, pues hasta aquí Tablero Global, Generación Z, ¿eh? Le seguiremos la pista, esto no ha terminado. Gracias a Iñaki Renedo en los mandos técnicos, a Juan Carlos López en la producción, nuestro superproductor, siempre está todo. Bueno, nos vemos en 7 días, ojalá con mejores noticias. Veremos, la partida continúa. Adiós.